Sabemos que la Fórmula 1 es muy cara, pero ¿sabías que una simple tuerca de una rueda cuesta más de 1.000 euros? ¿O que un equipo de Fórmula 1 puede gastar más de 50.000 euros por carrera en solo tuercas de rueda? Vamos a explicarlo. Las tuercas de rueda de un Fórmula 1 no siempre han sido tan caras. Ha habido una larga historia de desarrollo constante para llegar a lo que son hoy en día. De hecho, en los inicios de la Fórmula 1 solían poner las tuercas de las ruedas a martillazos. Esto se debía a que las pistolas de aire no existían. Y la otra opción era usar varios espárragos y tuercas que obviamente se tardaban mucho en cambiar. El tema es que los Fórmula 1 usaban estas tuercas de bloqueo central simples, con estas alas en el costado. Algunos tenían 2 y otros tenían 3. Y los equipos de boxes llevaban un mazo al pit lane para quitar la tuerca, cambiar la rueda y colocar una nueva a mazazo limpio. La rueda se anclaba en estos pasadores para evitar que girase sobre el soporte y luego una única tuerca central la aseguraba. Sabían que estaban apretadas cuando el mazo no apretaba más la tuerca. Y aquí va otro dato interesante. Cuando los Ferrari Fórmula 1 usaban esto, también lo usaban en sus coches de calle. El Ferrari 365 GTB en realidad venía con una maza tipo Thor en su juego de herramientas. La Fórmula 1 corrió así, con estas locuras durante los años 50 y 60, y funcionaban bastante bien, excepto cuando fallaban. Ahí tenías un problema importante. Cuando el coche pone carga a través de la rueda al frenar o acelerar, hay una fuerza de torsión. Mientras la tuerca esté súper apretada, todo va bien. Pero incluso con un ligero movimiento de la rueda, cada vez que frenas o aceleras, la rueda intentará mover la tuerca de un lado a otro. Si combinamos eso con las vibraciones increíbles procedentes del motor y de pisar los pianos, entendemos por qué las tuercas de las ruedas se aflojaban. Sin embargo, los equipos encontraron una forma de reducirlo. Montaron una especie de hilos en las tuercas a ambos lados. Como probablemente hayas adivinado, eso era para que al frenar la rueda intentase apretar la tuerca en lugar de aflojarla. Esto funcionaba mejor en el eje delantero, donde la carga principal es en la frenada. Pero en la parte trasera, las ruedas son impulsadas en una dirección y frenadas en otra. Y esto dio como resultado que muchas ruedas se saliesen a lo largo de los años. Pronto la Fórmula 1 cambió a tuercas de rueda con una cabeza hexagonal, inicialmente usando acero, pero luego se pasó al aluminio. Y se puede ver en las tuercas de las ruedas como esta, que tienen un hueco para permitir que entre un pasador y evitar así que la tuerca de la rueda se afloje, resolviendo el problema que acabamos de hablar. Los ingenieros de Fórmula 1 llaman a esto un sistema de retención y realmente lo han desarrollado en los últimos 15 años, pero ya llegaremos a eso. Pero la Fórmula 1 siguió adelante, usando este tipo de tuercas de rueda, con muchas muescas que se asentarían más rápido en un casquillo. Usaron un diseño estriado para lograr que hubiese menos posibilidades de que no encajase. A todo esto, en ese momento las paradas en boxes se estaban volviendo cada vez más y más rápidas, pero todavía estaban limitados por el tiempo que llegaba el combustible en entrar al depósito, así que digamos que el cambio de rueda en ese momento no era un factor tan limitante. Sin embargo, hubo pequeñas innovaciones geniales. Una de ellas fue la tuerca de rueda cautiva. En lugar de que el mecánico retire la tuerca de la rueda, la baje, cambie la rueda y luego enrosque la tuerca antes de apretarla, la tuerca ya estaba cautiva en la rueda, por lo que la tuerca vieja salía con la rueda vieja y una nueva estaba lista ya puesta en la rueda nueva. Este tipo de sistema todavía se usa hoy en día. Luego, en años posteriores, la Fórmula 1 ideó formas geniales de mantener seguras las tuercas de las ruedas, para evitar cosas como esta. Puedes ver que esta tuerca de rueda Honda de 2006 era muy liviana. Tenía este diseño estriado para facilitar la ubicación del casquillo y estos pequeños orificios para el sistema de retención de la tuerca de rueda, precisamente para evitar que se caiga a mitad de carrera. Pero otros equipos como Red Bull todavía usaban el sistema hexagonal hasta 2008. A veces la solución más simple es la mejor, y muchos equipos de carreras en GT3 o prototipos todavía usan tuercas como esta hoy en día, a menudo compradas a un proveedor externo. Pero en 2009 las cosas empezaron a ponerse raras. Empezaron a experimentar con la aerodinámica de la rueda y la tuerca de la rueda se convirtió en parte de ello. Antes de eso, en 2006, Ferrari jugó con cubiertas de ruedas que estaban montadas en la rueda, con un orificio en el medio para acceder a la tuerca de la rueda. Pero en última instancia se consideraron dispositivos aerodinámicos móviles y por lo tanto se prohibieron. Entonces a Ferrari se le ocurrió una forma inteligente de evitar esto en 2009, hacer que la cubierta fuese estática y por lo tanto legal. Era técnicamente
realmente parte del sistema de conductos de los frenos, pero esencialmente estaba integrado en la tuerca de la rueda y permitía a los ingenieros reducir la resistencia y permitir que los coches fuesen más rápidos. También fue muy inteligente, porque la tuerca de la rueda gira con la propia rueda, entonces la cubierta tuvo que engancharse con un eje estático al fondo del eje para mantenerlo estacionario. Durante la temporada los equipos comenzaron a jugar con el diseño de la cubierta para reducir la resistencia y controlar el flujo de aire sobre la rueda, mejorando así la carga aerodinámica del coche alrededor del borde del fondo plano y el difusor. Y todo esto significó que en la parada en boxes los mecánicos tuviesen que quitar la cubierta como parte de la tuerca de la rueda. Entonces los equipos agregaron estas grandes cubiertas de metacrilato a las pistolas de las ruedas y quitaron la cubierta y la tuerca de la rueda como una sola pieza, antes de volver a instalarla con la rueda nueva. Sin embargo, para la próxima temporada fueron prohibidos. Más tarde, en 2010, llegaron más novedades. La Fórmula 1 prohibió repostar y eso lo cambió todo. De repente, lo único que tenían que hacer los equipos en una típica parada en boxes era cambiar los 4 neumáticos, así que las tuercas de las ruedas necesitaban ser mejoradas cuanto antes. Estas tuercas hexagonales simplemente ya no servían. Piénsalo de esta manera, con este ejemplo. Un cable USB tiene una sola posición y prácticamente nunca lo metemos bien a la primera, ¿no? Estas tuercas hexagonales tienen 8 formas en las que se pueden ubicar correctamente, por lo que la probabilidad de estropear una parada en boxes era bastante alta. Entonces, lo que hicieron los equipos fue desarrollar estos tipos de tuerca para las ruedas. Esta es una rueda de tuerca Mercedes 2011 y puedes ver que la principal diferencia son las estrías alrededor del exterior. Hay 12, lo que significa que hay más posibilidades de que encaje correctamente. Pero también, si observas el casquillo, hay extremos redondeados en los dientes que se acoplan con la tuerca, lo que significa que a medida que el mecánico asienta el casquillo en la tuerca, si están ligeramente desalineados, el casquillo girará ligeramente para permitir que la pistola se acople correctamente casi siempre. Más tarde, en 2011, Ferrari llegó con más ideas. Pasaron a un eje mucho más grueso, lo que significaba que mientras otros equipos giraban sus tuercas 5, 6 o 7 veces, los mecánicos de Ferrari solo necesitaban 3 veces. Así acortaban el tiempo de parada en boxes. Muy inteligente. ¿Y recuerdas que mencionamos antes lo de los hilos sobre las ruedas? Bueno, pues en este dibujo de Caterham F1 puedes ver que las tuercas de ruedas del lado derecho estaban anodizadas en rojo y las del lado izquierdo en verde, lo que significa que los mecánicos podían identificarlos rápidamente. Y en este dibujo puedes ver cómo funciona el sistema de tuerca cautiva. Esta ranura tenía un clip circular con un muelle que sujeta la tuerca de la rueda. Y en este punto, una de las regulaciones era que cada tuerca de rueda tenía que tener un sistema de retención para evitar que la tuerca de rueda se saliese por completo si se aflojaba, como hemos comentado anteriormente. En esta imagen podemos ver cómo funcionaba en el Caterham. Estos elementos suspendidos se comprimían cuando se aplicaba la pistola en la rueda y salían cuando la tuerca de la rueda ya estaba puesta. Esto también le permitió al mecánico ver visualmente si la tuerca no estaba completamente apretada. Y en esta otra imagen puedes ver cómo funcionan los coches actuales, con esta tuerca de rueda de un Alfa Romeo. Ahora, aunque todos los equipos intentaron desarrollarse en 2010, todavía había problemas, con un aumento dramático de ruedas que se salían a mitad de carrera y a menudo 1 o 2 vueltas después de una parada en boxes. A pesar de los sistemas, lograr una parada en boxes de 3-4 segundos era muy complicado y dejaba un margen muy pequeño para el error humano. La siguiente gran progresión con las tuercas de las ruedas fue cuando los equipos comenzaron a experimentar con ejes soplados, utilizando aire del sistema del conducto de los frenos y canalizándolo a través del eje para gestionar la estela de los neumáticos y mejorar la aerodinámica. Este flujo alejó la estela del neumático del coche, lo que mejoró la carga aerodinámica, pero también mejoró el enfriamiento, ya que la forma del neumático tendía a dirigir el flujo sucio hacia los pontones. Si bien esto todavía tiene un efecto de enfriamiento hasta que se obtuviese menos enfriamiento por el drag. Así que las tuercas de ruedas sopladas, presentadas por Williams en 2013, en realidad marcaron una diferencia significativa, pero una parte crucial de eso fue la tuerca de la rueda. Así que los equipos cambiaron a una tuerca de rueda delantera mucho más grande para permitir un mejor flujo de aire. Pero ya
ya sé lo que estarás pensando. ¿Qué pasó con Bottas en Mónaco? Bueno, esta es una de las desventajas de este diseño. Los equipos quieren más estrías en el exterior de la tuerca de la rueda, ya que más estrías significa menos posibilidades de que una pistola no encaje correctamente. Pero también significa que son más pequeñas y por lo tanto más débiles. Antes de Mónaco 2021, Mercedes había estado usando ese diseño durante un tiempo y nunca causó problemas. Así que, ¿qué pasó entonces? Bueno, el pit lane de Mónaco es estrecho y Bottas no paró exactamente en sus marcas, lo cual no es nada fácil, por cierto. Así que el mecánico tuvo que arrastrarse para alcanzar la tuerca de rueda y eso hizo que el casquillo no encajase completamente antes de que el mecánico apretase el gatillo de la pistola. Esas pistolas tienen mucha potencia, con un sistema neumático que entrega 4000 newtons de apriete a más de 3000 revoluciones por minuto. Mucho más par que la mayoría de los supercars. Así que se atornilló la rueda, pero con el casquillo cortado por todas las estrías, dejando la tuerca atascada hasta que el equipo la cortó una vez de vuelta en fábrica. En 2023 las tuercas de la rueda son en realidad compartidas. Es extraño, porque se clasifica como una pieza que los equipos pueden desarrollar, pero todos deben compartir la información. Eso se hace para evitar que los desarrollos pequeños como este les cuesten tanto dinero a los equipos. De manera que, si a Ferrari se le ocurre otra idea revolucionaria para sus tuercas de rueda, los otros equipos puedan hacer las suyas sin entrar en una costosa batalla de desarrollo. Las ruedas de este año están todas fabricadas por BBS y son las mismas para todos los equipos, así que los sistemas no son muy diferentes de un coche a otro. Bien, vayamos a su precio. Las tuercas de las ruedas están hechas de aluminio, que es ligero, pero no muy fuerte ni resistente al desgaste. Por eso, los equipos utilizan estas tuercas de ruedas súper ligeras, detalladas y complejas. Y a menudo las mecanizan en casa o en fábrica. Así que compran el material y luego lo mecanizan según los increíbles estándares de calidad de la Fórmula 1. Luego se someten a rayos X para asegurar que no hay grietas y luego se anodizan. Esto se usa para hacerlas un poco más resistentes al desgaste, pero también para colorearlas. Como os podéis imaginar, todo este proceso es tremendamente caro. La estimación actual es que cuesta entre 300 y 1000 euros cada tuerca. Y eso no es lo peor, no. El aluminio no es muy resistente al desgaste, por lo que los equipos a menudo no pueden reutilizar las tuercas de las ruedas. De manera que, para cada rueda que estrenan, usan una tuerca nueva. Y los equipos reciben 13 juegos de neumáticos por coche para cada carrera. Eso suma más de 50.000 euros por coche por fin de semana solo en tuercas de rueda. Sí, quizás pueden reutilizar o incluso volver a mecanizar algunas de ellas, pero aún así es una burrada. Deberías ver este otro vídeo sobre por qué los pistones de Fórmula 1 cuestan nada menos que 60.000 euros cada uno. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.